Seguimos en esta conversación con el ministro Felipe Bulnes, estamos hablando de educación superior. Quería llevarlo al plano de la educación básica y media, pero antes una sola cosa que me quedó pendiente, que se me vino a la memoria ahora. Ministro, ¿no fue posible o está pensado también dentro de las modificaciones para la obtención de beca en la educación superior el tope de los 550 puntos que también se modifique? Porque, dicho sea de paso, para quienes reciben una calidad deficiente ya en los tramos de educación básica y media, les cuesta muchísimo llegar a los 550 puntos y no necesariamente una prueba estandarizada, como dicen todos los expertos, refleja la verdadera capacidad que puede tener ese alumno de desarrollarse bien en la educación superior. Bueno, eso se ha planteado, el requisito 550 puntos no es un requisito que hayamos impuesto ahora, ¿no es cierto? Es el requisito permanente porque son becas que de alguna manera premian el mérito medido por algún factor, que son los 550 puntos. De hecho, para universidades privadas estaban en 640 puntos incluso, en circunstancias que las universidades privadas van chilenos muchas veces, ¿no es cierto?, que fueron los que tuvieron menos oportunidades de una educación básica y media de privilegio, y bajamos de 640 puntos a 550 puntos. Creemos que ese es el estándar de corte que ha existido hasta ahora. Es un tema que se puede revisar nuevamente mirando, creo que aconsejan los expertos, pero sí señalar que por lo menos los créditos contingentes, el requisito es de 470 puntos. Entonces hay una combinación de ayuda, beca cuando hay mayor mérito en 550 puntos, crédito contingente al ingreso con 470 puntos. Y también se ha planteado con motivo de los puntajes, la PSU que está implícito en su pregunta, Ramón, hasta dónde esa prueba es justa, no es justa, es inclusiva, no inclusiva. Que se pueden hacer. Y ahí estamos haciendo, digamos, dos líneas de acción. Primero, encargamos un estudio para que mirara la PSU como instrumento estandarizado y hasta dónde estaba dando una correcta predicción y un sistema de admisión razonable. Y tenemos encargado ese estudio. Y en segundo lugar, hemos dicho que pensando en un sistema más inclusivo, tenemos que abrirnos a que el proceso de admisión a la educación superior sea en función no solamente de la PSU, sino que, por ejemplo, el ranking del alumno en su respectivo establecimiento educacional, porque eso protege o corrige desigualdades de origen, sobre todo en materia de mala educación. De mala educación me refiero en la básica o en la media. Y lo tercero, que requisitos para la educación superior no solamente son los 550 puntos, sino que son 5.5 en el caso de los institutos profesionales y un promedio 5 de notas de la enseñanza media, me refiero, para el caso de los centros de formación técnica, y ese también que es donde se concentran muchas veces los alumnos más vulnerables, es un requisito que lo cumple cerca del 80% de los estudiantes de enseñanza media. Entonces no es un corte tan selectivo como pudiera parecer. Vamos al tema de la desmunicipalización, que es uno de los proyectos importantes que ya se está comenzando a ver en el Congreso y sobre los cuales hay aquí muchas visiones, ministro. Yo he escuchado opiniones aquí de distinto tipo, de distinta naturaleza. Hay muchos sectores involucrados, los alcaldes que tienen su visión. Crear algo que reemplace hoy día a la administración del sostenedor municipal en la figura del alcalde tendría que ser algo que mejore. Algunos dicen que no solamente aquí el problema es que cambie la figura, sino que venga con un financiamiento distinto. ¿Qué dice el proyecto y qué perspectivas tiene usted de que esto avance rápidamente? Bueno, no es fácil los avances en materia de municipalización o fortalecimiento de la educación pública, porque la historia ya nos demuestra qué es lo que ha ocurrido, tenemos la mejor evidencia. El año 2006, el Comité Asesor Presidencial que convocó la expresidenta Bachelet no fue capaz de llegar a grandes consensos. El año pasado el ministro Lavín formó un panel de expertos también para hablar de desmunicipalización, por ponerle algún nombre a estos proyectos, y uno se encuentra que hay también demasiadas opiniones. La presidenta Bachelet presentó el año 2008 un proyecto de municipalización o de fortalecimiento de la educación pública y quedó archivado. ¿Y qué quiero decir con esto finalmente, Ramón? Que es un tema donde se suscitan pocos consensos. Hay casi tantas opiniones como personas y por lo tanto uno sabe que cuando presenta el proyecto van a haber muchas personas que más que por diferencias ideológicas, sino que por un punto de vista técnico, de ver qué es lo que es más eficaz, no necesariamente comparten la inspiración de cualquiera sea el proyecto que se le ponga al frente. Nosotros creemos en esto, en primer lugar, que las municipalidades no fueron creadas para ser sostenedoras de establecimientos educacionales. Es una lógica político-administrativa a la cual en algún momento se le adjudicó hacerse cargo de la educación, pero no una institucionalidad pensada para hacerse cargo o tener la responsabilidad de la educación. Eso por una parte. En segundo lugar, creemos que hay que crear una institucionalidad especial, que son estas agencias de educación pública local que hemos establecido nosotros en nuestro proyecto, y yo diría que la base fundamental es que convierta a los sostenedores de una lógica político-administrativa en algo más bien técnico y local. Y creemos que eso es bueno, que esté exclusivamente orientado
mientras la municipalidad hoy día tiene multiplicidad de funciones y son juzgadas por los vecinos por distintas cosas, queremos que el día de mañana las agencias públicas de educación local tengan una única responsabilidad, que es la educación pública de los vecinos, y en segundo lugar que los vecinos la juzguen precisamente por esa exclusiva función. Respecto al financiamiento, hay desafíos pendientes. Nosotros estamos incrementando la subvención, que es finalmente la fuente de financiamiento que tienen tanto los colegios particulares subvencionados como los colegios hoy día municipales, y de hecho junto con este proyecto ya estamos presentando un aumento de la subvención escolar preferencial adicional al 21% que presentamos el año pasado y que se aprobó, un aumento también de la subvención preescolar en materia de kinder y prekinder, y aumentos de la subvención general escolar. Por lo tanto, con el tiempo tenemos que ir avanzando en una mejor institucionalidad para la educación pública y con una mayor cantidad de recursos, donde el esfuerzo fundamental tiene que ir precisamente por la forma de financiamiento que está creada por ley, que es subvenciones. ¿Y se mantiene la meta de aumentar al doble la subvención de aquí al 2018? Al 2018 la meta es duplicar el gasto en subvención. Hoy día hay que tener presente que lo que gastamos en subvención escolar, Ramón, es más de 6.000 millones de dólares, o sea, más de un 10% del total del presupuesto de la nación, del presupuesto total de la nación, no del Ministerio de Educación, va a subvenciones. Y la meta es llegar a duplicar, ¿no es cierto?, desde la base que recibimos el año 2009, ese gasto en subvención, para que tengamos como meta país el 2018 precisamente esa duplicación de la cual estamos hablando. Sí, solo para terminar y ir a la pausa, porque muchos dicen que efectivamente cambiando la institucionalidad es un tremendo avance, pero que si esto no viene adicionalmente con esos recursos, en realidad ninguna excelente gestión podría prosperar y mejorar la calidad de educación si es que no viene entonces con esa modificación de fondo, que es con mayores recursos. Pero es que hay dos cosas. Los colegios particulares subvencionados con la misma subvención logran, ¿no es cierto?, financiarse. Y los colegios municipales no. Entonces algunos dicen es que hay que entender que tiene una distinta estructura de costo u otra rigidez. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor hay que hacerse cargo de cuáles son esas rigideces que encarecen a lo mejor la educación pública. Eso es un primer comentario. Y lo segundo, una vez que nos pongamos de acuerdo en la institucionalidad, si llegamos a la conclusión que con los recursos disponibles, con las subvenciones que tengamos en ese minuto, en el nivel de incremento al cual hayamos llegado, supongamos que no fueran suficientes, bueno, tendremos que discutir entonces, como parte complementaria del proyecto, una vez que tengamos ese acuerdo en la institucionalidad, de qué forma fortalecemos la educación pública con recursos, ¿no es cierto?, adicionales para cumplir ese objetivo. Nos vamos a la pausa y enfrentamos el último bloque de conversación con el ministro de Educación.